hacerte contar por primera vez con la periodista Dacil Lanza. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Yanira? Y bueno, y por primera vez también se pasa por el canal la periodista Yanira Gómez. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Alberto. Bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad de Oriente Medio, de todo lo que está sucediendo allí. Y antes de empezar a hablar de toda la actualidad, sé que hay mucha más historia del 7 de octubre anterior, pero bueno, esta guerra se inició el 7 de octubre después de la masacre por parte de Hamas de ese día. Y voy a empezar por ti, Dacil. ¿Qué te pareció todo lo que aconteció ese día? ¿Cómo lo viste? Bueno, hay varios aspectos que mencionar, pero podemos calificarlo. Me parece que ahí también se empezó a ver un parteaguas, ¿no? Desde el primer momento en cómo se calificó el accionar de Hamas en ese momento. Yo lo califico como efectivamente un acto terrorista porque se trató principalmente de un ataque hacia civiles. Y obviamente, como todo conflicto, igualmente hay que ponerlo en perspectiva, no es que una cosa justifique la otra, pero también hay que hablar de que es un, digamos, un accionar de parte de Hamas. Hamas es un grupo no solamente armado, sino que también que ha gobernado la Franja de Gaza, que gobierna la Franja de Gaza, bueno, hasta antes de esta guerra, que tuvo legitimidad en las urnas, después esa legitimidad quedó difusa porque justamente ya después no pasaron de nuevo, no validaron su autoridad en las urnas, pero sí hay que decir que, bueno, que se trata de un grupo que ha liderado este territorio palestino, un territorio palestino que, de un parte del pueblo palestino que justamente ve negado su derecho a una autodeterminación y a la conformación de un Estado como ya hace 7 décadas. Entonces, bueno, en ese contexto se enmarca el atentado terrorista que me parece que es sumamente condenable pero que bueno, también ahí vienen lo que seguramente hablaremos después del derecho de legítima defensa o no de Israel y de qué estamos hablando y que toda guerra y toda ofensiva también tiene reglas, tiene normas y no lo que vimos después, toda la ofensiva que vimos después, digamos, y que estamos viendo lamentablemente hoy en día en Gaza. Yanira, ¿cuál es tu punto de vista No, también de por lo de... supuesto. O sea, creo que no hay punto de vista en el sentido de cómo definís aquello. El 7 de octubre fue un acto terrorista. Hoy estamos conociendo algunos detalles de esas horas previas y meses previos, ¿no? Porque recordemos que si solo nos ceñimos a ese 7 de octubre, hubo observadoras militares en la frontera, observadoras israelíes en el ejército que dieron cuenta de movimientos extraños y por el machismo propio del ejército no se creyó mucho esos avisos, ¿no?, a la inteligencia israelí. Dicho esto, también sabemos que hubo ahora, pues hemos conocido unos mensajes ¿no?, la activación de esos teléfonos de líneas israelíes desde la Franja de Gaza, que se habrían conocido desde la cúpula de gobierno. No sabemos hasta qué alcance tuvo dentro, ¿no?, del gobierno de Netanyahu en su conocimiento, pero obviamente ese 7 de octubre fue un acto terrorista brutal que a mí me pilló aquí como a cualquier civil, ¿no? No solo como periodista. Despertar con las sirenas, pese a que no estaba en el sur, despertar con las sirenas en un día festivo judío tan sagrado fue un choque brutal y un golpe para la sociedad que se sigue recuperando un poco de ello también porque siente la sociedad israelí que al no tener a los rehenes de regreso, que todavía están pendientes, entonces no pueden, ¿no?, todavía cicatrizar ese golpe de ese día y en los kibbutz todavía se siente el 7 de octubre, no solo por los rastros de casas que todavía están sin derribar o de sangre y demás, sino la población de esos kibbutz del sur o del Festival Nova pues está muy traumatizada y a la sociedad le está costando, me refiero a una sociedad un poco más que empatiza con la causa de los rehenes, porque no es en la totalidad de la sociedad israelí, pues esa parte de sociedad todavía está muy afectada por ese día que fue inédito, ¿no? Nadie hubiese esperado antes del 7 de octubre algo de una magnitud como la que cometió Hamas ese día, ¿no? Decir, ¿qué te ha parecido después de más de un año de la guerra que está ahí en Oriente Medio, todo lo que ha ido sucediendo y la respuesta de Israel ante tal atrocidad?
Bueno, primero por un lado hay que ver lo del factor interno, ¿no? O sea, cómo la sociedad israelí responde a lo que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu, un gobierno que venía muy golpeado y que justamente me parece que esto produce una división muy grande, que Yanira que está ahí puede decirlo palparlo más de primera mano, ¿no? Pero la cuestión esta de que había un ethos en la sociedad israelí de que no había ningún soldado que se dejara en batalla, nadie quedaba atrás, y esto de ver cómo los rehenes israelíes no ocupan la prioridad en la agenda de este gobierno, bueno, también me parece que va a producir una fractura muy, muy grande a futuro. Pero en cuanto a la respuesta de Israel en Gaza, bueno, ya las alarmas son de todos lados, ¿no? Desde la ONU, lo que pasa es que lamentablemente con esta idea de impugnar a quien lo enuncia, a quien enuncia las graves violaciones a los derechos humanos, a las reglas básicas de toda regla, de toda guerra que está produciendo Israel, no prioriza la vida, la integridad de los civiles, es muy cuestionable. Bueno, vimos los últimos informes, ¿no? De la ONU, dice que casi el 70% de las víctimas son mujeres y niños, que se ha usado el hambre como arma de guerra, que se ha apelado al castigo colectivo. Entonces, son demasiados los actores que están poniendo, eh, digamos, un grito de alerta, un grito de alarma respecto a todo el accionar de Israel. Y sin embargo, estamos atravesando, que tiene que ver con un momento del orden internacional, ¿no? La impugnación a los actores como Naciones Unidas, la impugnación al accionar incluso, bueno, lo que vimos con el caso de la UNRWA, porque hubo un grupo de 6 personas que tuvieron un accionar aparentemente que colaboraron con Hamas y que rápidamente la UNRWA lo que hizo fue desplazarlos, pero sin embargo se impugna la totalidad de su accionar principalmente en la Franja de Gaza, donde sabemos que cubren servicios esenciales para la población civil. Entonces, bueno, estamos atravesando un momento que habla de un momento internacional también muy, con algunas características novedosas, lamentablemente novedosas, ¿no? Yanira, cuéntame también lo que me parece muy interesante lo que ha dicho ella, el pueblo de allí, tú que estás en Israel, ¿tú crees que ha sido prioritario para el gobierno la recuperación de los rehenes, de los cuales muchos lamentablemente están muertos? Y también, pues siguiendo con la pregunta que le hice a ella, pues también cómo te parece la respuesta de Israel en Gaza. En apariencia, o sea, públicamente, evidentemente el gobierno israelí no va a decir, es decir, ellos hacen gala de una preocupación por esos rehenes. Lamentablemente, y aquí seguro, bueno, puede que me llevan las críticas, pero es que la realidad es que el gobierno de Netanyahu no ha puesto realmente en la práctica como prioridad a la devolución de rehenes. Es decir, cada vez que se intenta llegar a un acuerdo, al final se ha negado, porque así lo considera, se ha negado a firmar un cese al fuego en Gaza porque cree que no puede retirarse, ¿no? Que tiene que tener el derecho de permanecer en la franja, de no retirarse, de mirar a futuro y que jamás esté completamente aniquilado y no controle a futuro Gaza. Entonces, toda esa clase, al final ha sido el gobierno de Netanyahu quien, por último, pese a que jamás ha ido cediendo, por último, el gobierno de Netanyahu no ha cedido en esa parte de retirada y entonces ha sido imposible llegar a un alto acuerdo y hemos sabido por varias filtraciones que han puesto trabas constantemente, ¿no? Para que un año después sigamos igual y que la situación de los rehenes, al menos que es la situación que supuestamente a Israel, ¿no? Pues le preocupa como máxima urgencia, pues se refleja en las calles. La verdad, yo os comento aquí, sí, durante todo este año hemos visto en las esquinas de autobuses, en las carreteras, lazos amarillos, el reclamo por los rehenes en pancartas, pero las manifestaciones no han sido multitudinarias, ¿no? Solo una pequeña parte, además de las familias y los allegados de las familias, solo una pequeña parte se ha solidarizado con estos civiles y soldados que siguen cautivos en la franja. Entonces, realmente, para resumirlo, no es una prioridad. El gobierno no ha dado cuenta de hacer gestos para recuperar a esos rehenes, pese a que de cara a la galería hay varios discursos, ¿no? En ese sentido. Pero luego, obviamente,
¿qué puedo decir? Como decía mi compañera, es que, como dice Ariane, estamos viendo realmente, lo voy a decir muy sencillo, crímenes de guerra diarios en la Franja de Gaza, en un sitio que no hay que olvidar que llevaba más de ya 15 años bloqueado, controlado por aire, mar y tierra por Israel de muchas formas, ¿no? Que era muy difícil vivir en la Franja de Gaza. Y lo que estamos viendo a partir de ese 7 de octubre es realmente más que una venganza. Es la oscuridad de la humanidad en el sentido de que cada día, ahora de media, ha bajado, pero ahora de media mínimo son 50, 100 muertos palestinos en condiciones terribles. Y bueno, parece que está dando miedo hablar de esa palabra genocidio, todavía es una investigación, es algo que determinarán, ¿no?, la justicia internacional, pero sin duda sabemos que hay crímenes de guerra, que Israel comete crímenes de guerra a diario en esa franja de Gaza. Ahora le paso a Cil. Una pregunta que te quería hacer y confírmame si lo que voy a decir. Has cesado al ministro de Defensa hace poco que dijo públicamente que había que hacer, que si había algo más que hacer en Gaza, ¿no? Netanyahu lo cesó. Sí, eso corresponde también más a un juego político en el sentido de Netanyahu estar rodeado de gente que no discrepe con él. Gallant era una figura que también tenía su propia agenda, digamos, electoral, por un lado, y era la persona que también había hecho una mayor defensa de los rehenes, por eso las familias cuando lo forzó a esa dimisión, ¿no? Cuando lo echó, pues estaban muy preocupadas porque se les escapaba una figura dentro del gobierno que sí estaba, ¿no?, nombrándolos y luchando por su regreso. Esto, lo de Galán ha sido, para resumirlo, ha sido realmente un juego político para Netanyahu, pues tener a personas no críticas con su actuar, ¿no?, que apoyen el mismo lenguaje, las mismas intenciones para futuro dentro de la Franja de Gaza, y por eso, bueno, tenemos a un ministro como Israel Katz ahora en el cargo de defensa, que bueno, lo hemos visto todo este año, ¿no? Es un lenguaje muy vengativo, retador, nada que ver con Galán, que era un poco más moderado, al menos de cara a la galería, ¿no? Es decir, no sé si quieres comentar algo a lo que estamos diciendo del exministro de Defensa ya en este caso. Y también te quería preguntar, se dice mucho que la respuesta de Israel tan grande en Gaza es también debido a que pues, los de Hamas se mezclan entre la población, a los túneles. ¿Crees que eso es suficiente para justificar las acciones que están haciendo allí? ¿O crees que eso es para lavar la imagen de Israel de todo lo que está sucediendo? En respecto a la primera parte, con lo de Galán, coincido con lo que decía Yanira y agregaría ahí que justamente, bueno, sabemos desde el inicio de este gobierno de coalición que está dominado o que en gran parte la continuidad del gobierno de Netanyahu depende de sus ministros radicales, mesiánicos, que son, digamos, habitantes de las colonias en Cisjordania directamente, ¿no? Estamos hablando de Smotrich, de Ben Gvir, Ben-Gvir. digamos, ministros radicales que justamente lo que es la agenda que tienen, ¿no?, es básicamente anexionar Cisjordania, anexar Gaza, y lo están diciendo ahora abiertamente. Si bien ya lo sabíamos desde antes, pero ahora lo dicen más abiertamente respecto a Gaza. Y todo el accionar de Netanyahu está condicionado por esa idea de que, bueno, si él se aparta un poco de ese plan, el gobierno cae, y sabemos que si cae, además le esperan varias causas de corrupción y demás. Pero bueno, después si quieren lo hablamos. Respecto a la segunda parte, bueno, es un dilema, me parece fundamental, porque ¿qué pasaría si uno lo ve al revés? ¿Qué pasaría si jamás argumentara que como los centros de inteligencia dentro de Israel están en el medio de población civil y entonces se esconden esos edificios estratégicos rodeados de población civil? ¿Sería un target legítimo? Me parece que internacionalmente hay leyes, como decía al principio, ¿no? Hay normas básicas, incluso para la guerra. Entonces, no solo hay reglas para los tiempos de paz, sino también para llevar a cabo la guerra. Y lo que se está
Y lamentablemente, además, Israel no ha respondido certeramente con respecto a los números de efectivamente cuántos líderes de Hamas o cuántos miembros de Hamas ha matado, y no ha respondido por la cantidad de civiles que ha matado. Y también entonces entramos en un debate: ¿cuántos civiles son legítimos que mueran por cada miembros de Hamas? Lo cierto es que hoy en día las organizaciones internacionales, Human Rights Watch, la ONU y demás, han dicho que no se ha garantizado la seguridad de los civiles, y me parece que, y incluso de nuevo repito lo del castigo colectivo, como dijeron incluso ministros como Joab Gallant desde el principio, no pasarle, cortarles el agua, cortarles alimentos es un castigo colectivo y es considerado un crimen de guerra. Yanira, estamos viendo, bueno, al día siguiente del 7 de octubre, el 8 de octubre, Hezbollah dice que en respuesta de lo que iba a hacer Israel, empezó a lanzar también misiles al propio país, a Israel. Claro, ha tenido también una respuesta con el Líbano, por ejemplo, no tan grande. No sé hasta qué punto proporcionada es proporcionada. También, ¿qué te está pareciendo la actualidad de lo que está sucediendo, por ejemplo, esos ataques a Beirut, al sur del Líbano? ¿Cómo lo estás viendo? Es otra brutalidad. O sea, yo, para que también me entendáis, aquí llevamos, los corresponsales y periodistas, llevamos más de un año contando muertos en la Franja de Gaza, en Cisjordania en menor medida, pero también, y a esto se le ha sumado a partir de septiembre, estamos contando, creo que son más de 2.000 fallecidos en Líbano, ¿no? Desde esas fechas. Es brutal, Alberto. O sea, ¿cómo definirlo? No es proporcional en el sentido de que Israel tiene otras herramientas, tiene un sistema defensivo, ha evacuado el norte, no son las mismas capacidades militares, si bien Hezbollah no es Hamas, esto lo sabemos todos, Sí. aún así no es proporcional, pese a que no hay que olvidar que del lado israelí puntualmente también hay fallecidos, pero no es en la misma dimensión. No estamos hablando de que Hezbollah está atacando el corazón de Tel Aviv, que sí apunta con cohetes, pero no es la misma capacidad. Lo que estamos viendo en Beirut y en el resto del país es tremendo. Es que no solo es el colapso ¿no? económico y étnico también de Líbano, que eso va a ser una preocupación a futuro, ¿no? El conflicto entre diferentes religiones y creencias, sino también la brutalidad, esos bombardeos. Estamos viendo, ¿no? un poco lo que pasa en Gaza, lo vemos directamente en Líbano, que me gustaría recordar que hay que subrayar que no podemos ver, ¿no? esa dimensión que estamos viendo en Líbano porque la prensa extranjera no tiene acceso a la franja de Gaza, así que todo lo sabemos por los periodistas locales que se están jugando la vida allí y por las organizaciones humanitarias, principalmente UNRWA, que articula todo en la franja de Gaza, ¿no? Es decir, tú también lo que estás viendo en el Líbano, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, ahí vimos cómo Israel sí tenía herramientas para hacer mucho más en algún caso, si se quiere, por más que obviamente hay que cuestionar que ha afectado a civiles, ¿no? Pero lo que vimos como el primer ataque de Vipers y Walkie Talkie, vimos que en realidad no había, en ese primer momento, no hubo una necesidad de un bombardeo masivo. Después obviamente lo vimos sobre distintas ciudades del Líbano, y donde sí se ha descuidado totalmente el código de nuevo básico de toda guerra, que es, bueno, alertar a la población civil, evacuar, garantizar la seguridad de la población civil, si efectivamente querían dar con targets de Hezbollah, ¿no? Pero como lo dice Yanira mismo, el tema de Hezbollah es otra dimensión, es otra relación con Irán. eh, y vemos, y yo hablaba con distintos, no solo especialistas de Israel incluso, sino también familiares de los rehenes, y ellos lo que decían, bueno, ahí vimos cómo se amplió este deseo guerrero de Netanyahu a cualquier precio, porque se corrió de agenda la cuestión de los rehenes, y se empezó a hablar de los desplazados del norte de Israel, y que la prioridad era la guerra con el Líbano ahora para poder garantizar la seguridad de la población del norte de Israel y que vuelvan a sus casas, que desde ya es un problema que estén desplazados y demás, pero
la cuestión de la supuesta necesidad de llevar a cabo esta guerra con Hezbollah, bueno, me parece que ya se está saliendo totalmente de cualquier cálculo inicial y no hay una perspectiva de una salida. Si bien ahora las negociaciones, está ahora el enviado de Biden, la verdad que también es verdad que está llevando a cabo negociaciones en este momento con Hezbollah e Israel, pero bueno, vimos que el papel de Estados Unidos ha quedado totalmente desdibujado con esta administración. Yanira, te quería preguntar también, saliendo los del gobierno de Netanyahu, la seguridad ciudadana de allí, claro, ¿cómo es vivir en un país democrático con esos países de alrededor? Por ejemplo, hay que tener en cuenta el peligro que es Irán, o sea, que es una obviedad de que Hamas y Hezbollah están financiados por Irán. Pero ahora centrarnos en la ciudadanía, ¿tú también entiendes ese sentimiento que tienen de inseguridad ciudadana que viven las personas que están allí? A ver, hay que entender varias cosas para poder responder a eso. Una es que la sociedad israelí crece, si se quiere, ya sea por el Estado o por múltiples factores, desde el Holocausto, por supuesto, y por el entorno de Medio Oriente, crece con la idea de estar rodeado de enemigos y que solo ellos mismos se pueden proteger y que por eso la población debe ir armada, por eso se hace el servicio obligatorio. Es decir, hay que entender que se crece con esta creencia que alimenta a su vez, esa es la parte que no se ve tanto, ¿no? O a ellos mismos no se aplican, que este entorno de creerse siempre atacado por ser judío, que esto también habría que definirlo bien porque realmente va más allá de la religión de judaísmo, sino más bien como Estado ocupante, ¿no? Como la identidad de Estado de Israel ocupante, porque no hay que mezclar cosas. El Estado de Israel ha conseguido unir evidentemente la religión y la cultura judía y su historia, pero hay que separar los dos conceptos de sionismo y Estado ocupante y judaísmo, ¿no? Aquí, obviamente, en esta región tenemos a este Estado que lleva a cabo más de 70 años de ocupación sobre el pueblo palestino y en esta sociedad, pues obviamente se crece con la creencia y también obviamente una parte de realidad de ser atacado constantemente como Estado ocupante y que por eso hay que protegerse, ¿no? O sea, creo que es muy importante subrayar que también es algo de mentalidad que muchas veces no es real, pero no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Sí, Que es una parte intrínseca de la sociedad. pero está claro también que Hamas y Hezbollah es una realidad que quieren borrar del mapa a Israel, a todo el pueblo de Israel. Esos también son grupos armados y terroristas que quieren borrar del mapa a Israel. Eso sí que es un peligro real para la ciudadanía que vive allí. Claro, pero esto Alberto, es no sé cuestionable si... también Sí. frente a un Estado ocupante que ahora, por ejemplo, tiene obviamente en la lista número uno de su agenda, si es posible, ocupar mínimo el norte de la Franja de Gaza, anexionarse toda Cisjordania y mínimo el sur del Líbano. Es decir, aquí no hay que entenderlo, sobre todo, por favor, es importante, como víctima o victimario lo que estructura todo este conflicto es el colonialismo y la intención ocupante de Israel sobre otro pueblo. Obviamente que Israel tiene sus enemigos, que Israel es atacado, pero si te soy sincera, el vivir aquí no se percibe esa inseguridad. Es decir, me cuesta explicártelo en el sentido de que este año, mientras tenemos cerca, tú te pones al lado del muro, cerca de la Franja de Gaza y escuchas los bombardeos y los aviones, el Estado de Israel, salvo el norte, ha permanecido más o menos en tranquilidad, pese a las sirenas, evidentemente, que eso crea mucho estrés a la población y una sensación de inseguridad, pero no es en los mayores, no es el mismo grado. Dacil, ¿querías decir algo también al respecto? Sí, no, me parece que hay que poner un poquito, como lo estaba haciendo Yanira, ¿no? Agrego un poco más de contexto también histórico. Me parece que el problema es que hoy en día quienes lideran posiciones, yo me resisto bastante a hablar de dos bandos, ¿no? Hablo de dos pueblos, hablo del pueblo palestino, hablo del pueblo israelí, pero no son dos sectores monolíticos y aunque parezca obvio decirlo, hay que remarcarlo y que hoy en día las posiciones que lideran
en los dos pueblos son las más radicalizadas y que se han alimentado unas a otras. Vos dijiste muy bien, Alberto, es cierto, jamás supone o busca, promulga la eliminación de Israel y dice construir un estado del río hacia el mar, pero hay que decir también que el Likud también lo dice en su carta fundacional. También habla cuando Netanyahu va a la ONU y muestra un mapa de Israel con Palestina adentro, con Gaza, o sea, con Cisjordania y con Gaza adentro, está suponiendo también una Israel del río hacia el mar. Y esto no es solamente que muestra un mapa, sino que también sus ministros lo alientan, lo promueven e incluso, como decía al principio, viven en colonias en Cisjordania. Eso no es respetar el derecho de dos pueblos a existir. Eh, y entonces me parece que hay que remarcar eso, que se han alimentado, y lo sabe muy bien la sociedad israelí, que Netanyahu en su momento le convino alimentar, debilitar a la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y alimentar el enemigo de Hamas. E incluso también hay que decir que el mayor error de seguridad que vivió Israel con el ataque del 7 de octubre, obviamente que la responsabilidad de Hamas, pero también Netanyahu tiene que responder frente a su sociedad porque le prestó atención a Cisjordania, le prestó atención a la agenda de sus ministros colonos y nacionalistas mesiánicos, porque estaba atendiendo lo que pasaba en Cisjordania y no estaban atendiendo lo que pasaba en Gaza. Bueno, también se dice que hay muchas agencias de inteligencia allí y que se había avisado a Israel del ataque. También se culpa un poco de los decisores de tomar alguna acción de ese día, de por qué teniendo esa inteligencia, una de las mejores del mundo, el Mossad, pudo suceder eso, ¿no? Yanira, yo creo que también esa lectura se hace allí. Es una lectura que Netanyahu, por conveniencia política, por mantenerse en el poder, está pateando lo más que puede, ¿no? Estamos retrasando, mucha gente está reclamando, ya sean políticos o ciudadanos, que haya una investigación exhaustiva y esto todavía no llega. Es extraño un año Mm. después que todavía no estemos hablando de ello. Sí, también hay un toque de creer que tenían todas las capacidades, como decía Ariana, de tener la vista puesta en, ¿no? Con este gobierno mesiánico y ultranacionalista y que quiere ocupar Cisjordania por completo, de no estar por la labor, ¿no? de esa seguridad. Bueno, también en este año hemos visto que no se había producido en toda la historia dos ataques directos de Irán a Israel. ¿Cómo se ha vivido? Bueno, ¿qué te parece primero? Voy a empezar por decir qué te parece este hecho, es la realidad, dos ataques que nunca ha habido directamente Irán atacar a Israel. Bueno, me parece de nuevo producto justamente de la no, a ver cómo decirlo, de la no intervención de los actores internacionales que tendrían que estar mediando en este momento, de la radicalidad también de ambos gobiernos, tanto en Irán como en Israel, que justamente se retroalimentan y que sabemos desde el principio también que Netanyahu ha querido, justamente ha corrido o tratado de descentralizar el conflicto en Gaza, también lo que pasa en Líbano, y hablar de un conflicto a gran escala con Irán, tratando es como una suerte de invitación no dicha a que se sume también Estados Unidos, que obviamente que ha intervenido en este conflicto, que obviamente siempre le ha dado su apoyo a Israel, pero que sería una invitación más directa si la confrontación, como lo vimos, como terminó pasando, ¿no? En la confrontación directa entre Israel e Irán, fue una invitación más directa a que Estados Unidos intervenga mucho más directamente en este conflicto. Lamentablemente, insisto, no hay actores que moderen, y esto empieza, no es nada más que con esta administración. Sabemos que desde que Donald Trump también quiso salirse de el pacto nuclear con Irán y demás, se fueron justamente tensando las relaciones y alejando los canales de diálogo. Y me parece que, bueno, es un poco el desenlace de políticas anteriores y de actores que no han tendido a la moderación. Eso, Yanira, ¿a ti también qué te pareció? Que hasta Jordania también defendió del ataque directo de Irán a Israel.
Sí, es complejo y se supone que ahora estaríamos esperando una respuesta que no sé si, no sabemos si va a llegar de nuevo porque estamos en ataque, contraataque en esta dinámica, pero veremos con la llegada de Donald Trump si realmente, como le está pidiendo Netanyahu, como le insta a esta nueva Casa Blanca de... ¿no? Viene otra vez el discurso, que es un discurso de Netanyahu de hace 30 años ya, ¿no? Siempre ha sido su objetivo acabar con Irán en la región y es lo que está promoviendo de nuevo hacia Trump, ¿no? Pidiéndole ese apoyo para poder atacar. Pero no realmente ahora mismo estamos en un momento de no saber cómo va a evolucionar esta violencia entre estos dos actores, ¿no? Para ir terminando, si queréis, ¿creéis que puede haber un alto el fuego dentro de poco o no lo veis factible? Eh, yo creo que en Gaza el objetivo hoy es otro, totalmente, más allá de que en Líbano pueden llegar a haber un acercamiento, en Gaza el objetivo es totalmente otro. Si hay un alto el fuego, va a ser una vez que los planes del actual gobierno de Israel de reocupar Gaza se consoliden. El movimiento que buscaba, digamos, repoblar Gaza con colonias israelíes, que fue esa decisión de sacar las colonias fue muy traumática para ese sector. Así lo viven ellos y ellos tienen una narrativa de volver a instalar esas colonias lideradas por, como decía, los ministros que hoy mencionaba dentro de Israel. Esos planes me parece que están encaminados y lamentablemente, y no queda claro qué va a pasar con la población palestina que está en Gaza. Lamentablemente el escenario que veo hoy es más hacia ese lado que una paz que implique que, bueno, se reconstruya Gaza para los palestinos. Yanira. No, totalmente no. Mira, aquí vamos casi a semana. Te puedo decir que ya va a terminar el año y no vemos en absoluto una perspectiva de cese al fuego para Gaza. Eso va a ser incluso en un orden, si le ponemos un orden, llegará probablemente antes un alto el fuego para Líbano que para Gaza, porque son también cuestiones diferentes, ¿no? Y hay intereses diferentes o de la magnitud que es distinta para ocupar hipotéticamente la franja de Gaza, ¿no? Entonces no hay mucha esperanza y eso es desolador porque al final los civiles están en medio, palestinos, libaneses, los rehenes, las familias de esos rehenes israelíes, ¿no? Que no pueden también tener esa paz y ese duelo final, ¿no? Es un escenario en el que estamos envueltos en muerte a diario y en el caso de los rehenes la preocupación de si siguen vivos o no. Así que lo siento por el mensaje poco esperanzador, pero aquí no vemos cerca un cese al fuego porque no conviene, ¿no? Políticamente a Netanyahu. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias y nos vemos otro día. Muchas gracias. Adiós. Gracias por la invitación, gracias, Yanira. Muchas gracias Gracias, a un las dos. placer conoceros.